Belsasar, tal. Contanos quién fue. Belsasar fue el nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabonido, y su nombre significa, porque es la pregunta 2. Nos pasamos ya de una vez. Antes, gracias al hermano Edwin, olvido el apellido, que hizo un estudio sobre Belsasar. Wow. En el estudio que él hizo, concluye que era bisnieto de Nabucodonosor. Nosotros no podríamos estar seguros si fue bisnieto o nieto, hermano. Sí podemos decirle que en los libros de historia que nosotros consultamos apuntan a que es definitivamente el nieto. Pero entre bisnieto y nieto, pues, la diferencia no es mucha. Lo que sí es punto de honor es lo que significa y lo que sigue. Yo, para añadir a eso, yo pienso que los historiadores, tratando de restarle mérito a la Biblia, han planteado un montón de pequeños errores para desacreditar la Biblia, porque saben el valor que tiene lo que aquí está escrito. Y que si la historia pega con la Biblia, Dios es totalmente una prueba histórica de que vive. Es que fíjate y es que poderoso. hoy por hoy han dado casi por olvidado este libro. Pero tiempo atrás intentaron desacreditarlo porque las profecías pegaban tan pero tan bien que o Daniel era un adivino bárbaro o Daniel era el siervo de Dios, como él lo declara, porque profetizó con lujo de detalles la aparición de los 4 imperios. Es decir, profetizó con lujo bárbaro la historia de la humanidad. De ahí que lo quisieran desacreditar y por eso intentan desacreditar a Belsasar, insinuando que no aparece en algunos anales de la historia. Pero sí aparece, pero eso sería para un estudio profundo y lo nuestro es más bien un panorama bíblico de aplicarlo a nuestro diario vivir. Así que mejor contanos lo que significa. Significa Baal ha protegido el reino. Recordemos que Baal era el dios pagano principal de los cananeos. Entonces, para ellos hablar, y de esa área, de los sirios y todos ellos, entonces para ellos hablar de Baal era hablar de riquezas, poder, y decir que Baal ha protegido mi reino, para ellos era decir la riqueza y el poder ha protegido mi reino. Ahora, ¿no te parece esto contrastante? Por cierto, también es una derivación Belsasar del nombre Baltasar. Sí, cierto. El Baltasar es en griego. Aquí hay varios riéndose, Balta, lo siento, pero eso es lo que los libros dicen. Sí. Varios están preguntando aquí que por qué en el verso 2 dice que es su padre, Nabucodonosor, y entonces por qué dicen que es el hijo. Es que en los libros de historia, especialmente en los de la Biblia, cuando dice fulano, hijo de, no se está refiriendo a que era puntualmente el hijo, el nieto o el tataranieto. Están usando el nombre del más importante del linaje. Por citar... La mejor prueba es Jesús, hijo de David. Exacto. Entonces, ¿por qué no Jesús, hijo de José? Porque el importante del linaje era el rey David. De ahí que diga hijo de Nabucodonosor. Pero regresando a Belsasar, ¿no te parece extraño que si Nabucodonosor, el abuelo, se convirtió e hizo una declaratoria de fe, como la vimos ayer, resulta que el hijo pone al nieto, Baal es otra vez el dios? Yo te lo voy a explicar socialmente e históricamente y vos aplícalo. Nabonido, en su intento de parecer poderoso y en su intento de congeniar bien con la sociedad en ese entonces, retoma el Dios que todos adoraban y el Dios que de la riqueza en ese momento. Y dice, bueno, mi hijo va a ser parte de la alta sociedad. Así que le voy a poner a mi hijo como el nombre del Dios de nuestra alta sociedad. En su intento de hacerlo encajar en la historia y hacerlo encajar en las sociedades entonces.
La necedad repetitiva de algunos hijos, rechazar al Dios de sus padres. Y los hijos de sus hijos terminan en la blasfemia. Quiera Dios que no sean nuestras historias y que nosotros nos aseguremos de que nuestros hijos, y en tu caso, Talo, cuando vengan los nietos, mis nietos. Ajá. Yo no sé si voy a tener nietos. ¿Y que estás haciendo alguna profecía con el coronavirus? Bueno, nos aseguremos que teman a Dios sobre todas las cosas. Yo siempre estoy sonriendo aquí en Patmos cuando sé que ya hay matrimonios que nacieron en Patmos o noviazgos que están por hacerse en Patmos o algunos que estamos empujando a que se hagan noviazgos. Bueno, algunos no necesitan empujones, necesitan que se les tome del pelo y se les frene, pero en fin, el punto serio es que bromeo y digo, wow, cuando anden el montón de nietos aquí corriendo arriba y abajo, pero mi sueño es temerosos de Dios sobre todas las cosas, que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan en el temor a Dios. Hay papás en la iglesia con niños chicos que su temor no es que sus hijos crezcan en una enseñanza espiritual, en un colegio en donde desde pequeños les enseñen los coros bíblicos. La desesperación de ellos es que socialmente estén en un colegio de prestigio. Entonces le están poniendo el nombre de su Dios. Lo único que me falta decirles es pónganle Belsasar al bicho también. Bueno, ya me salí del estudio. Preguntan que si Belsasar, el nombre de Daniel, es el mismo nombre de rey. No, no es el mismo. No es el mismo Belsasar con el nombre con el que cambió. Beltsasar es Daniel. Hay una T ahí de por medio. Y Belsasar es este tipo. Un hermano que lo buscó y le salió el mismo. Uno es Baala protegido del reino y el otro es Baala protegido. La conjugación del verbo. Recuerden que es caldeo. No, en este caso es acadio. Belsasar tenía una terminología acadia. Demasiado, no es para nuestro panorama. El alcoholismo. Bíblico, sí. ¿Qué sigue? El alcoholismo. Recordemos, el alcoholismo puede llevarnos a la blasfemia. O sea, que estás concluyendo que Belsasar era lamentablemente un empedernido alcohólico. Sí, dice ahí que había mandado llamar a 1000 de sus príncipes con sus mujeres y con sus concubinas. Para una borrachera. Para una borrachera de quién sabe cuántos días. ¿Te parece que era el carnaval de Oriente? Yo pienso que debieron de haber al menos unas 5000 personas. Si cada 1000 príncipes llevaba unas 3 mujeres o 4 mujeres, más los sirvientes, más ¡qué depravación! ¿Y cuántos días duraban esa fiesta? Duraban casi 7 días. Bueno, vemos en el caso de la reina Vasti, al festival que ella fue invitada, que ¿cuánto duró? ¿No te acuerdas vos que lo acabas de leer? Duró meses, creo, pero duró bastante. ¿El festival para lo de la reina? Sí, para la señorita Persia. ¿Un mes? Un año, dice. ¿Un año? Solían durar bastante. ¿Y no habían hoteles? No, pasaban ahí festejando y en orgías. Qué depravación, ¿no? ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo como una acción de gracias y como culto a sus dioses por protegerlo de los medos persas. Porque los medos persas los estaban acechando. Los estaban acorralando. Entonces él dice, vaya pues, a ver si pueden contra mí. Le vamos a hacer un culto a nuestros dioses haciendo esta depravación. En esa borrachera es precisamente en donde llega a la blasfemia. ¿En qué pregunta voy? ¿Fue un profano? En la 3. Ajá. Esto lo llevó a la blasfemia, y si lo vamos a aplicar a nuestros días, quiera Dios que nadie de los que me está escuchando esté padeciendo alcoholismo. Pero si ese es su caso o el de algún familiar, por favor, reparen esto. El alcoholismo le puede llevar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es un pecado imperdonable.
debe tener mucho cuidado. Y si ahora usted está diciendo, mucho fanatismo, toda la gente bebe, porque no, yo no dije que todos los que beben alcohol son blasfemos. Dije que el alcohol lo puede llevar a la blasfemia. Ahora, ¿por qué puede llevarlo? Le quita la razón al hombre. Y por eso beben, porque le quitan los pensamientos, hacen que todo se olvide un rato. El problema es que al olvidarle los malos pensamientos, también les hace olvidar la razón. El alcohol, por eso yo le llamo el maldito veneno, convierte al que lo bebe en alguien que no es. Porque hace cosas horrendas cuando está envenenado por ese líquido. Y un día después parece ni siquiera recordar lo que hizo. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo? Él mandó a traer, es que me refiero a lo grave. Sí, Nabucodonosor había guardado especialmente todos los tesoros del templo que había traído. El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén que había traído, incluso del lugar santísimo. Yo pienso que esto fue porque Dios estaba guardando su tesoro para algún día reconstruir el templo. Porque Dios usó a Nabucodonosor para proteger su templo de que cualquier persona siguiera ocupándolo de formas obscenas. Entonces, ahí estaba guardado. Belsasar, en medio de su borrachera, dice, vaya pues, tráiganme cosas bonitas, cosas reales. Tráiganme aquellos tesoros o aquel tesoro que mi papá tanto guardaba y mi abuelo también guardaron. Vamos a usar eso porque nunca me permitieron usarlo. Lo que mi papá y mi abuelo tanto respetaban y nunca quisieron usar por el respeto que sentían por ellos. Ahora yo voy a beber en eso. Wow. Eriza los vellos al pensar hasta dónde puede llevar esto. Y eso es lo que Dios entonces está a punto de poner a juicio. Como antes he dicho, cuando estábamos en Apocalipsis, Apocalipsis es un libro de juicio. No sé por qué las personas tienen la idea de que Dios no va a poner juicio por tanta maldad. Pero en fin, ¿ibas a decir? Sí, que profanaron. Vos pusiste en la pregunta 4 que aplique a nuestros días. Hoy ya no tenemos un templo donde habita la presencia de Dios. En aquel tiempo el templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. ¿Dónde habita la presencia de Dios hoy? Nosotros. En nosotros. 1 Corintios 6, del 19 al 20 dice, ¿o acaso se olvidan de que el templo y morada del Espíritu Santo son ustedes? Es su cuerpo, dice literalmente. Ningún espacio abierto a interpretación, dice, es su cuerpo. Entonces, si Belsasar ocupó los utensilios del templo de forma errónea, y ahora nosotros somos el templo, significa que cada vez que nosotros utilizamos nuestro cuerpo de forma errónea, estamos profanando el templo de Dios. Profanación no solo es cosas como tomar, también es como caer en sedentarismo. Es decir, tener la pereza que habla en 1 Tesalonicenses hoy 5 dice, hey, aliéntense los unos a los otros a no ser perezosos. Cuiden su cuerpo, cuiden sus vidas. Ya no hablar de la fornicación, que es literalmente entregar nuestro cuerpo a un pecado. ¿Y por qué estás hablando de sedentarismo? Es porque yo pienso que hoy es una de las cosas que más está sufriendo el mundo. Encerrados. Sí, en nuestra casa es bastante difícil hacer ejercicio o mantenernos activos. Bueno, mira, tal vez no. Si se toman la tarea de ponerse metas diarias que sean muy productivas, quizás va a resultar que el tiempo no les alcanza. Recuerdo que una de las cosas que dijiste a principio de año es ponerse metas a corto plazo, tangibles y reales, y después irlas alargando. Entonces algo así, hagan 5 pechadas al día. Y eso lo pueden hacer dentro de la casa. 5. No estamos diciendo hagan una rutina de 20 o una rutina de 1 hora, hagan 5. Y ahora que tal lo dice eso, yo para animarles, porque si el sedentarismo les está envenenando, no los culpo, empecé igual.
me sentía atado, aunque aquí no es pequeño, pero me sentía atado porque no hacía lo que hago cada día. Pensé, bueno, voy a dar más clases, voy a dar clases a los chicos, pero mi garganta está en un hilo de caerse. Entonces dije, no, si además de ese ratito en la noche, pues no lo consigo. Pero empecé a ponerme otro tipo de metas, como lo hice con las guías. El tiempo apenas me alcanza, está volando para mí. Me puse metas con el jardín. A mí me gusta el jardín, pero en mi casa era un pedacito. Ahora aquí me lleva hora y algo, y son cosas productivas. Las cosas espirituales ya se las propusimos antes. Ahora, ¿por qué no proponerse metas productivas con sus hijos? A lo mejor en una salidita, cuando van a comprar la comida, compran pintura y también pintan la casa. Arreglan el mueble que nunca arreglaron. Qué sé yo, además de las pechadas que tal lo estaba diciendo. Funciona. Cuando empezó la cuarentena, me dijiste, es que esas no son pechadas, me dijiste. Sí. Porque yo las hacía inclinadas. Entonces que le encanta desafiarme, voy a decir, físicamente me dijo, esas no son pechadas. Entonces, yo me quedé pensando, quizás puedo hacerlas, ¿cómo se llaman las otras? Pechadas normales. Las pechadas normales. Bueno, hace como una semana ya hacía 80 al día. Yo soy testigo de eso. Y ya no, bueno, ¿saben qué? Ya no las quiero hacer. Ya no me satisface eso. Porque ya puedo hacer 80. No fue de la noche a la mañana, sino que iba sumando y decía, puedo, si yo en mi vida hice pechadas, de veras. Hice deporte, pero nunca pechada. Entonces solo estamos tratando de animarle, porque si el sedentarismo es algo que le está provocando pecaminosidad y pasar en películas, y ahí viene la pornografía, y ahí viene un montón de gente necia diciendo tonterías, juzgando, criticando, los que le tiran al gobierno, los que no le tiran, y después viendo noticias trágicas. Este es el principio de Patmos. Nuestro cuerpo jamás debe ser un obstáculo para hacer ministerio. Siempre debe ser una herramienta. Y por eso lo disciplinamos. Nuestro cuerpo no debe ser un obstáculo para hacer ministerio. Debe ser una herramienta. Bueno, vamos al 5. ¿Quién sabía sobre los dioses santos? Y aplique su respuesta a muchas familias de hoy. Yo te lo digo y vos lo aplicás. Vale. La reina. La reina salió y la mamá de Belsasar y le dijo, Belsasar, ¿sabes que en los tiempos de tu papá había un hombre que interpretaba todo? En los tiempos de Nabucodonosor, este era el más inteligente, mándalo a llamar. Y Belsasar dijo, sí, mándelo a llamar, estoy loco. La Biblia dice que literalmente las piernas de Belsasar temblaban de miedo al ver la escritura que había sido puesta con un dedo enorme, me imagino. Y yo pienso que estaba pálido, entonces dice, sí, mándenlo a llamar. O sea que fue la mamá, no la esposa. Sí, fue la mamá, no la esposa. Esta habrá sido una especie de loida, de abuela. Quizás. Quizás ella sí tenía temor de Dios. Yo pienso que ella vivió bajo la reforma de Nabucodonosor. Es más, uno de los maestros que consulté hoy dice que Nabonido no estaba muerto. Sino que andaba en una expedición. Que se había quedado fuera por el problema del sitio de los medo-persas. Entonces, y que Belsasar había tomado el trono, pero estaba haciendo un desastre. Entonces, pinta con lo que acabas de decir. Si fue la mamá la que va y le dice, ¿qué ratos debías estar consultando a ese hombre que llevó el imperio al temor a Dios? Quise retomarlo para decir esto. Hay una cantidad de mujeres que lamentablemente en nuestros hogares, ellas son las que saben más de Biblia. ¿Y sabe por qué digo lamentablemente? Porque eso no es el rol que Dios nos dio. Todos los hombres que están escuchando esto, si su esposa sabe más de Biblia en la casa, si su esposa
es la que lleva a la familia a orar, si su esposa es la que dice leamos la Biblia, es por su mediocridad como el líder espiritual de su casa. Y debería aprovechar la cuarentena para hacer un cambio. Con humildad decir, perdónenme, he estado fallando, pero a partir de hoy empezaré. Antes de que un dedo ponga en la pared de su casa, mené, mené, tekel, uparsin. Que por cierto, ¿qué significa? La Biblia lo dice literalmente. Ajá. Dice, significa, mené, contó Dios tu reino y te ha puesto, le ha puesto fin. Tekel, pasado, ha sido en balanza y fuiste hallado. Pesado en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Wow, quiera Dios que no aparezca esa mano en la pared de nuestra vida. Mira, quedamos que vamos a hablar de los medo-persas hasta mañana, ¿verdad? Sí. Entonces, ya que solo nos quedan 5 minutos y falta la 10 y la 11, ¿a las 6? Sí, nos quedamos así. Sí, bueno, las 6, ¿fue altiva la respuesta de Daniel? Es que Daniel le dice a Belsasar le promete el mundo. Le dice, Daniel, si me interpretas esto, te voy a dar riquezas, te voy a dar un puesto. Y Daniel le dice, no, quédate tus riquezas y quédate tus puestos. Yo no lo hago por eso. ¿Sabes por qué? Porque Belsasar también le había quitado el puesto a Daniel. ¿Por qué quería escuchar a un consejero espiritual? Él no quería el consejero de su papá. Él quería hacer lo que le diera la gana. Daniel era el tercero en el reino, sino el segundo, en tiempos de Nabucodonosor. ¿Por qué ahora ya no está ahí? Entonces Daniel le dice, no, vos nunca me quisiste ahí, está bien. Entonces, lejos de ser altiva, era lo que él necesitaba. No, Daniel no se estaba vendiendo, porque él sabía que Belsasar no tenía un corazón. Era lo que Belsasar necesitaba escuchar. Pero con todo y eso no se arrepintió. Sí, aquí dice en la pregunta 9 y la pregunta 7, el grave pecado. Es la pregunta 7, el grave pecado de Belsasar. Yo estuve meditando en lo que vos me dijiste esta tarde y hay uno peor de lo que vos me dijiste. Cuando Dios le advierte y usa a Daniel para advertirle, Belsasar, lejos de arrepentirse, porque la escritura en la pared fue una advertencia. Belsasar, lo que tú estás haciendo te va a ocasionar la muerte. Belsasar, lejos de arrepentirse ante el decreto ya dicho, le importa un comino. Le da las riquezas y el puesto a Daniel y sigue haciendo lo suyo. Mientras eso sucede, Darío y Ciro están con sus ejércitos bajo tierra en los canales que había construido Nabucodonosor para que el agua pudiera fluir en los jardines colgantes, metiéndose ahí para conquistar todo el reino. Pero a ver si te entendí, entonces el pecado fue no arrepentirse aún con el... Sí, porque mira... Que te salga una mano en la pared. Eso iba a decir. Imagínense que... que si son dedos o que si era la mano. Que si tenía uña. Bueno. Bueno, era un dedo. Oye, imagínate que aparece algo ahí y empieza a escribir en la pared. O imagínense ustedes que al regresar a sus cuartos, eso no van a querer volver. Si aparece algo, es para que cualquiera caiga de rodillas, ¿verdad? Señor, perdón por lo que he hecho, pero no. Pero entonces, en realidad, ¿por qué estoy sorprendido si ese es lo mismo que está pasando en el mundo? El coronavirus está haciendo temblar al mundo, pero una gran cantidad de presidentes del mundo y de políticos, ¿por qué están peleando? Por la economía. No están peleando por la posición espiritual y moral de los pueblos. De hecho, el 16 de mayo, Dios mediante, vamos a regresar a la calle, pero ¿quién dice que se resolvió el asunto? Si tan solo mi pueblo se arrepintiese, dice la Biblia.
¿Quién era el rey de los medos y de los persas? El rey de los... Pero de eso quedamos que vamos a hablar mañana, Hablamos porque mañana. ya se nos acabó el tiempo y lo que te falta es importante. Así que dale con respecto a la... A Ciro. Sí. Pero tiene preguntas. Resolvamos las preguntas y después cerramos. Dice que porque en el versículo 25 dice Mene, Mene, Tekel Uparsin, y en la interpretación lo cambia el Uparsin por Pérez. No, ahí no tendría la respuesta. Me disculpo, hermano, pero es que como no sé arameo antiguo, lo único que sí entiendo es la traducción. No podría decirle el porqué de esos vocablos. La otra. No, Deuteronomio 29. ¿Saben qué dice Deuteronomio 29? ¿No? ¿No saben? ¿Sí? Dice que las cosas ocultas solo son para Dios descubrirlas. Aunque hay Dale, si sabes. Sí, creen algo, que el Pérez es una traducción directa a los medos persas. El Uparsim solo era, esa última parte es que tu reino ha sido roto. Ya de ahí lo conjuga a que se lo da a alguien más. Entonces, bueno. Pero solo es una suposición que ellos hicieron. Bien. Pregunta un hermano Edwin. Dice que en el seminario le enseñaron que Nabucodonosor nunca se había convertido y que ahora que estén diciendo que sí se convirtió, entonces que está confundido. Ya yo le estoy sacando de la confusión, porque él dice, todo el capítulo 4, ¿verdad? Uh-huh. Es sí, la declaración de la conversión de él, uh-huh. Es el testimonio. Así que quien le enseñó eso, si fue en nuestro seminario, ahí me lo presenta porque le vamos a pedir que nos devuelva todo el dinero pagado de estos años. Y bíblicamente es, si confesares con tu boca. Claro, y lo hizo. Nabucodonosor confesó con su boca. Sí. ¿Qué más? Y el hermano Roberto quiere saber que dónde estaba el arca. ¿Dónde estaba en el templo o no? ¿Dónde estaba el arca? No, ya había desaparecido. Por los utensilios, me imagino que está preguntando cómo se llevó los utensilios. El arca del templo. Ajá. Esa ya había sido raptada. Yo sí, algo así recuerdo. No sé si es Elías que ocupa. No, esa ya había sido raptada. Porque nunca jugaron con ella, ninguno de los pueblos. Sí. Fue raptada en cuanto a... Algún profeta creo que utilizó para raptarla. Bien. Y perderla. Terminemos. Bueno, Ciro en la historia con Darío reinaron juntos, se unieron para formar el imperio medo-persa. Ahora Ciro es recordado por el mundo por el cilindro de Ciro. Este cilindro es una... Espérate, se van a perder. Voy a repetir lo que acabas de decir despacio. Ciro era el rey de Persia. Y Darío era el rey de los Meda. Y quienes están por entrar son los medo-persas. Sí. Ahora mañana vamos a hablar sobre esa unión. Tranquilos. Ahora vas a mencionar a Ciro. Al rey persa, que era el más grande. Ciro. Dale. Él, después de tomar el reino de Babilonia, envía a todos los esclavos adentro de Babilonia de vuelta a sus pueblos. Les dice, todos ustedes que han estado bajo Babilonia, regresen a sus pueblos. Y muchos felices, como los judíos, regresan a Jerusalén, que es el famoso retorno de Zorobabel, el primero. Y en ese cilindro de masía, o sea, es literalmente un cilindro donde él escribió todas esas leyes y todos esos derechos humanos para su reino. Todavía lo tienen, está en un museo de Inglaterra o Alemania, no recuerdo bien. Pero en ese cilindro se basaron los derechos humanos que aún nosotros tenemos hoy día. Lo que les quiero decir es que Dios utilizó a un hombre gentil para liberar a su pueblo y permitirles el regreso a Jerusalén. Hoy en día Dios utilizó no a un hombre gentil, sino a su Hijo para liberarnos del pecado y permitirnos regresar a donde nosotros pertenecemos, que es a una vida nueva en Cristo. Yo pienso que la mayor noticia en ese momento, en ese tiempo fue, ¡hey! Todos pueden regresar a sus pueblos.
como ahora la mayor noticia va a ser ¿cuándo se va a acabar la pandemia? Todas las redes sociales, todos los periódicos van a anunciar cuándo se va a acabar la pandemia. Pero ¿por qué no anunciamos esa gran noticia de que ahora también hemos sido liberados del pecado por medio de Jesús? Que Él firmó el decreto para que todos los pecadores salieran de la esclavitud y fueran libres, así como un día Ciro lo hizo. Les estoy dando el llamado a que esa sería una gran noticia para que ustedes publicaran. Para terminar, hoy alguien me escribió y me dijo, Carlos, ojalá un amigo mío hubiera escuchado el sermón de ayer. Yo le dije, ¿por qué ojalá? ¿Por qué no cambiás eso y le decís que lo escuche mañana o que lo escuche hoy? No nos quedemos con el ojalá. Publiquémoslo como la mejor noticia que tenemos. Y ahora que lo decís, lo que me asusta es que cuando esa noticia inunde al planeta, va a haber una cantidad de gente blasfemando otra vez. El de Nueva York es una prueba. Sí, van a ser festivales diciendo podemos contra cualquier cosa. Van a decir que todos esos religiosos que quisieron poner días de ayuno y oración. Quiera Dios que toda la iglesia de Cristo, cuando escuchemos esa noticia, sea un día de fiesta espiritual. De hecho, por si se me olvida, que se me olvidan un montón de cosas, me acuerdan. Cuando esa noticia llegue, ¿qué les parece si hacemos un día de ayuno? En gratitud y en humildad, diciendo, Señor, gracias por eso. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos mañana, o me ven mañana, en el capítulo 6, en ambos libros, Daniel y Tesalonicenses. Oremos antes de ir. Señor, antes de ir a nuestros cuartos, antes de ir a comer, queremos decirte gracias en medio de la incertidumbre. Hemos memorizado que debemos poner toda petición en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso te decimos gracias, porque no entendemos muchas cosas, pero confiamos en tu protección, en tu propósito. Padre, te honramos, sabemos que nos estás enseñando muchas cosas y que a cada día su propio afán. Basta para cada día el mal que ese día trajo. Por favor, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Si puedo pedirlo, Señor, que haya ángeles acampando alrededor de tu pueblo. Protégenos, Señor. Y si hay personas sin Jesús escuchándonos, si hay algún Belsasar, toca su corazón tan fuerte que cambie su historia, que no repita el error de Belsasar, no arrepentirse. Señor, gracias porque aún no has escrito nada en la pared de nuestra vida. Y eso significa que aún podemos arrepentirnos. En Cristo Jesús. Amén. ¿Sí ya terminó primera? Como ahora terminamos, que si mañana vas a ir con la segunda. Sí, claro, vamos con la segunda de Tesalonicenses. Hasta luego.